Radio Pasión presenta a la locutora Paula Guzmán en un programa de literatura y temas trascendentales. Entre letras y otras pasiones, especial Cel. La felicidad no es una recompensa, es una consecuencia. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Girl, I love you just the way you are. Hola, qué gusto saludarte el día de hoy. Bienvenido a este especial ser. Mi nombre es Paula Guzmán y estás escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El día de hoy voy a compartir contigo un fragmento de un libro que a mí me gusta mucho. Se llama Deja de ser tú, la mente crea la realidad, de Joe Dispenza. Siempre hemos creído que las circunstancias externas determinan nuestro estado interior. ¿Te ha pasado que echamos culpas a todo lo que sucede a nuestro alrededor para justificar cómo nos sentimos en el interior? Hoy y cada vez más, la ciencia está descubriendo todo lo contrario. Nuestra mente determina la experiencia exterior. De hecho, Joe Dispenza dice que todo se reduce a campos de energía, de modo que nuestros pensamientos alteran todo el tiempo nuestra realidad. Podemos cambiar cualquier circunstancia de nuestra vida, pero hay que aprender cómo hacerlo. Y en este libro, te voy a decir quién es Joe Dispenza, por si no lo conoces. Es un gran personaje en los Estados Unidos y en estos últimos tiempos en todo el tema de la física cuántica, de la meditación y de toda esta era nueva que estamos viviendo de espiritualidad. Joe Dispenza estudió bioquímica en New Jersey y es doctor en quiropráctica. Y realmente de verdad llena salas de conferencias en Estados Unidos, América Latina y Europa y a donde vaya. Él experimentó en sus propias carnes las posibilidades de la mente para influir en la materia después de sufrir un grave accidente a los 24 años. Joe Dispenza durante décadas se ha dedicado a estudiar lo que denomina neuroplasticidad o capacidad de la mente para modificar estos circuitos que conectan las neuronas. Y esto realmente supone un inmenso cambio en la vida física y anímica de todas las personas, por lo cual vale la pena compartir esta información contigo. Este libro, Deja de ser tú, es un libro extenso, pero vamos a ir compartiendo diferentes capítulos para que podamos centrarnos en cada uno. Hoy nos vamos con uno de los temas del libro que se llama Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldaran la idea de lo difícil que nos resulta vivir el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. Y no le temas a la palabra cuántica, no es tan complicada. En el presente es en donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes, vivimos el momento. Podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de esas nuevas posibilidades. Cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos de ser habituales. Cuando tienes una adicción, es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia.
A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta. Se convierte en la mente y por lo tanto puede en cierto sentido pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir, sentir y pensar, pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que produce de forma refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, este pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y entonces nosotros memorizamos esa emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. Fíjate cómo sería el cuadro de la memorización de las emociones. Qué interesante. Primero viene el pensamiento. El pensamiento nos lleva al recuerdo. Y del recuerdo se hace una emoción. Pero fíjate que el pensamiento es un recuerdo y te genera la emoción. Y al final, esa emoción es la que memorizas y la que guardas. Fíjate que el subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar que vamos a respirar, o tampoco tenemos que pensar que hay que hacer que nos lata el corazón, o que conscientemente tengamos que estar subiendo o bajando nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias, desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno, imagínate. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de una computadora. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño, un día al volver a casa descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. El cerebro se te quedó con esa imagen grabada a fuego, nunca mejor dicho. Cada impresión sensorial de esta experiencia, la experiencia te asusta. Con experiencias traumáticas como esta es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas ya sabes que al pensar en la experiencia creas en el cerebro y en el cuerpo las mismas emociones que sentirías si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito, así de pasadita, a una reacción o a una situación del mundo exterior y de pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de tristeza, de pena. El desencadenante puede ser ver un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar a donde lo llevabas cuando era cachorrito. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción dentro de ti. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente y antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional que es químico también, de tristeza, de rabia, de pena. Y en cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige tu mente. Aunque intentes salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si estuvieras más allá de tu control. Piensa en Pavlov y sus perros. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo,
Los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma. Piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo-mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible, basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como unos canes, como unos perros, por ejemplo. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. En cuanto abandonamos las adicciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. Ahora vamos, de las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, cómo se habitúa al cuerpo al vivir en el pasado. Por desgracia, la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vas en el coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de un café con tanto éxito? Al llegar al estacionamiento de tu lugar de trabajo, te irritas al ver un coche que está estacionado en tu espacio favorito. Y luego cuando recoges el botón del ascensor, descubres exasperado que alguien que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Bueno, cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces estar de mal humor. Le cuentas tu historia y él te entiende perfecto. Se la resumes diciendo, estoy de malas, pero se me pasará. Pero realmente no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración, la expresión de una prolongada reacción emocional. Algo en tu entorno, en este caso, el camarero que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dure el periodo refractario, más se experimentan estos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya entonces un estado de ánimo. ¿Qué ocurre si este estado de ánimo persiste? A partir de aquel día no has estado de demasiado buen humor y ahora durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrible y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto, ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y luego años, esta tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, un resentido, iracundo o tal vez un criticón. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces la personalidad, como pensamos, actuamos y sentimos, está anclada al pasado.
Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar también las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Si vives en un futuro previsible, no vas a cambiar. Hay otra cosa que nos impide cambiar. Quizá también estemos acostumbrando al cuerpo a ser la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos del precioso y maravilloso aquí y ahora. Como ya sabes, podemos acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro, aunque claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como lo hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia. Como su historia demuestra, si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos prepararemos o comportaremos, llega un momento en que vemos posible ese futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en una experiencia. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Y cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta suceda, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Pero, ¿qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios, basándonos en un recuerdo del pasado? Entonces seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que esta ocurra. Ahora el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Como creemos que lo más probable es que esa situación imaginada nos va a pasar en la vida, el cuerpo se va a preparar para ello y empezará a vivirla de una forma muy real. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que han pedido que des una conferencia ante 350 personas, pero te da miedo hablar en público por el recuerdo de los desastrosos momentos de las charlas que diste en el pasado. Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante muchísima gente, tartamudeando, perdiendo el hilo de tus pensamientos. Y entonces tu cuerpo empieza a responder como si esa situación del futuro estuviera ocurriendo en ese momento. Los hombros se te tensan, el corazón te martilla en el pecho y te pones a sudar. Mientras te imaginas el tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viviendo esa estresante realidad. Absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello, no dejas de pensar en esa temida realidad. La mente y el cuerpo polarizados van del pasado al futuro una y otra vez, y en consecuencia te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado en el futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en el futuro previsible, pongamos que durante muchos años al despertar por la mañana llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Le das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, te preparas el café, sacas la basura, revisas el buzón. Captas la idea, ¿no? Aunque te despiertes pensando en hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre, como si no pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro, esto te permite dormirte detrás del volante e incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora tu cuerpo no puede existir en el presente. Se ocupa de dirigirte haciendo funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y dejar de anticipar el futuro, necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. Ahora, vivir en el pasado, que es tu futuro. El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones de siempre crean el futuro correspondiente. Un compañero de trabajo te invita a una barbacoa del 4 de julio. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión. Siempre es el número 1 y no le importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que ha organizado un encuentro has acabado pasándolo mal,
porque este tipo hace que tú te pongas muy de mal humor. Mientras conduces hacia su casa, no dejas de pensar en que la última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo coche, y estás seguro, como le has estado diciendo a tu pareja durante toda esa semana, que ese día va a ser un día horrible. Y entonces, ¿qué pasa? Que acaba siendo un día horrible. Te ponen una multa por saltarte un semáforo, un compañero tuyo después derrama una cerveza sobre tus pantalones y la hamburguesa, al punto que has pedido, está cruda. Pero dada la actitud, o sea, tu estado del ser, con la que has ido a la fiesta, ¿cómo podrías esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y por supuesto que ha acabado siendo un día horrible. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que sucedería, a vivir en el pasado, comparando el estímulo que estabas recibiendo con los que recibiste en el pasado para entonces crear más de lo mismo. Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Ahora bien, vive tu nuevo futuro deseando en el precioso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se materialice esa experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora el futuro que tú eliges? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en tu experiencia del pasado, obsesiónate con una nueva experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. ¿Te acuerdas de cuando te dije que a mi hija debía vivir como si ya hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella estaba transmitiendo al campo cuántico que aquella situación ya se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corrientes lo han conseguido y tú también puedes lograrlo. Tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo, para adquirir esta habilidad. Lo que algunos llaman milagros, yo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un futuro mejor. Trasciende tres grandes: las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencia normales. A estas alturas sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación, que puedes efectuar en cualquier momento, también en este mismo libro viene, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir más allá de los tres grandes. Me apuesto a lo que sea que en algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Esos momentos en los que trasciendes a los tres grandes es lo que algunos llaman un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando yo doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo, tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede parecer más mundana, ordinaria y prosaica, pero eso no significa que sea menos importante. Mientras escribía este libro viví muchos momentos normales como estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado.
Cuando me siento a escribir suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, si estoy muy hambriento, tengo sueño, estoy feliz, si es un buen día. Cuando estoy inspirado y las palabras fluyen sin ningún esfuerzo, siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni mi espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio desaparecen y la pequeña tensión en mi cuerpo ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla de la computadora. Y de pronto descubro que aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace 1 hora más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido mientras conducías tu auto, veías una película, disfrutabas de una cena en una buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si también te pasa, pero después de vivir uno de esos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, te sientes como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro, descubrí que ahora me ocurren más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevisible como antes. Trascender los 3 grandes para vivir esta clase de momentos es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Y el día de hoy vamos a dejar hasta aquí este fragmento del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Espero que te haya gustado, que lo pongamos en práctica, porque yo me uno contigo para ponerlo en práctica y tratar de hacer un reset para mejorar nuestro estado de ánimo y nuestras perspectivas para vivir una vida mejor. Yo soy Paula Guzmán. Te dejo un beso enorme, te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Radio Pasión US, en donde encontrarás más contenido como este en mis programas Entre Letras y Otras Pasiones especial Ser. Y también, si te quieres distraer con ficción, cuentos y relatos, en mi programa Entre Letras y Otras Pasiones, además de contenido de mis demás compañeros, que es muy, muy enriquecedor. Hasta la próxima.